Bien, hoy quiero ponerme un poco más serio. No puedo ponerme más serio, pero hay una gran discusión entre las iglesias cristianas. Hay una gran discusión acerca de los pastores, de los ministros, de aquellos que dirigen la iglesia, de aquellos que enseñan y comparten la palabra de Dios. Hay una gran discusión acerca de qué es lo que debemos hacer cuando algún pastor, algún ministro, alguien que enseña la Biblia, lo que nos dice como que no encaja muy bien en nuestro espíritu. Es decir, que lo que nos están enseñando, que lo que nos están explicando no nos cuadra, no checa con nosotros. Pareciera que no estemos de acuerdo con eso que se nos enseña. La palabra de Dios nos dice que toda la Biblia, toda la palabra del Señor, lo que conocemos como Biblia, es inspirada por Dios. Como fundamento de eso, lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Partiendo de ahí, sabiendo que la palabra de Dios es inspirada por Él, entonces como fundamento deberíamos de tener claro que la Biblia es la palabra de Dios. Y siendo esto nuestro principal fundamento para que nosotros recurramos a la Biblia como la instrucción, la enseñanza, el mandamiento de Dios, entonces debería quedarnos claro que lo que dice la Biblia es la instrucción de Dios. Lamentablemente con muchos cristianos hoy en día, o lo que pasa entre muchos cristianos hoy en día, es que tenemos una pereza, una flojera, una indiferencia a leer la Biblia. Nos cuesta mucho trabajo leerla porque es pesada, nos cuesta trabajo entenderla, y sobre todo porque no tenemos el hábito de leer. Si no tenemos el hábito de leer cualquier cosa, no estoy hablando de la Biblia solamente, sino de leer cualquier cosa, cualquier libro, el periódico, una revista, leer cualquier artículo en internet. Hoy las publicaciones en Facebook son tan populares porque la gente ve imágenes, ve una parte del texto y ya le da like, ya le da me gusta, ya le da no me gusta, ya le pone una carita ahí contenta y hace una especie de lectura breve o de lectura rápida. Pero he visto también en Facebook, en las redes sociales, una especie de ejercicios donde publican una noticia escandalosa de la misma persona que quizás tú conozcas en redes sociales, una noticia escandalosa como me corrieron del trabajo, estoy embarazada, me voy de viaje, renuncio a tal cosa, me voy a divorciar, y ponen cosas así escandalosas para atraer la atención y la gente empieza a leer y al final de la lectura terminan diciendo: no es cierto lo que dije, solamente es un ejercicio para leer, para que te hagas el hábito de la lectura y comparte para que se fomente la lectura. Pero a final de cuentas son escrituras breves, no son escrituras tan largas. Durante aproximadamente 2 años y medio, casi 3 años, yo estuve publicando un devocional en redes sociales y publicaba por lo menos uno cada semana. Y publicaba esos devocionales con la intención de que la gente leyera. Para mi sorpresa, tenía muy pocas lecturas, tenía muy pocas visitas, tenía muy pocas vistas, porque la gente no estamos acostumbrados a leer. Y como no estamos acostumbrados a leer, pues difícilmente vamos a leer la Biblia. Sin embargo, el problema es que al no leer la Biblia nos desinformamos, tenemos información a medias, o se nos hace muy fácil cuestionar de manera ligera, no digo que no debamos hacerlo, pero se nos hace muy fácil cuestionar lo que se nos enseña respecto a la Biblia. Es decir, podemos decir: no es cierto, eso no es verdad, eso no me convence, no es así como lo dijo el ministro, el pastor, el profeta, no es así porque no estoy convencido, pero ni siquiera lo defendemos con un argumento bíblico, sino simplemente es nuestro parecer. ¿Qué sucede con esto? ¿O qué va a pasar cuando esto suceda? Si nosotros seguimos teniendo un hábito de no leer la Biblia, llegará el momento en que nuestra fe se va a debilitar. Es decir, nuestra fe no va a crecer. El mismo Señor Jesús dijo que la fe viene por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Entonces nuestra fe se fortalece por escuchar la palabra, por leer la palabra. Así es como se fortalece nuestra fe. Si no fortalecemos nuestra fe, ¿qué pasa cuando algo no se fortalece? Se debilita y finalmente muere. Lo mismo pasa con nuestra fe. No es que nuestra fe muera literalmente, pero simplemente se va a debilitar hasta que nosotros no seamos lo suficientemente fuertes espiritualmente respecto a la fe para poder sostener nuestra fe y nuestra creencia en Dios. Y cuando eso sucede, entonces pensamos que la Biblia está mal, que Dios está mal, que Dios se equivocó. Y no lo hacemos directamente así, no decimos Dios se equivocó, porque sabemos, los que tenemos temor de Dios, en algún momento hemos creído en Dios, sabemos que decir algo así ya son palabras mayores, es entrar en un asunto de controversia con Dios o de discusión con Dios, y aunque nuestra fe sea débil, finalmente dentro de nosotros tenemos una certeza de que Dios existe. Entonces cuando no leemos la Biblia, nuestra fe se debilita. Pero sucede algo que es más grave todavía, que solamente nuestra fe se debilite. Nos volvemos jueces y nos volvemos críticos, absolutistas de lo que se nos enseña. Pero nos volvemos críticos porque no nos parece, pero además no solamente no nos parece, sino que desconocemos realmente si lo que se nos está diciendo es cierto o no. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 3, dice una frase que es muy dura, es muy difícil de escuchar, pero Pablo la dice con tal certeza y con tal seguridad para prevenir a los hermanos en Filipos, en la iglesia en Filipo, para que ellos no batallaran respecto a su fe. Si una cosa debemos estar seguros de que la palabra de Dios va a nutrir nuestra fe, pero además no solamente va a nutrir nuestra fe, sino que nos va a ayudar a conocer más a Dios. Cuando no conocemos mucho a Dios, cuando no estamos muy empapados o no conocemos mucho de Dios, de su persona, de sus cualidades, de sus características, entonces somos vulnerables a ser movidos en engaños. Ya se los explicaba el domingo, por ahí escuchen los mensajes del domingo, ya están ahí en internet. Se los explicaba el domingo. El Señor hablaba de manera que se entendiera aún lo que estaba escondido, aún lo que no se sabía. El Señor Jesús hablaba para que se explicara y para que se entendiera y aquella ignorancia que existía en la gente fuera quitada. Si uno de los reclamos de Dios es mi pueblo perece o pereció, o perece más bien dice la Escritura, perece por falta de conocimiento. Y esa es la verdad. Cuando nosotros desconocemos acerca de Dios y de quién es Dios, nos hacemos una idea de quién es Dios. Nosotros concebimos a Dios de una manera, nos imaginamos que Dios es de una manera, y entonces pensamos que Dios puede actuar o no actuar de acuerdo a la concepción que nosotros tenemos, pero no es la verdad acerca de lo que la Biblia dice respecto a Dios. Entonces es necesario conocer a Dios, y la forma de conocerlo es a través de su palabra. Entonces, cuando nosotros batallamos con respecto a la fe y pensamos que lo que se nos dice no es para mí, por ejemplo, si yo oigo un mensaje y el pastor está hablando y lo que dice el pastor sí es para mí, o sea, sí me queda a mí, pero yo por causa de que no me convence o no estoy convencido de que sea para mí, yo empiezo a decir, no, esto no es para mí, es para el hermano que está a mi lado, o es para el hermano que no vino, o es para mi familiar que todavía no conoce, y empezamos a distribuir la palabra, pero nosotros no nos quedamos con nada. Y entonces, como no nos quedamos con nada porque no estamos seguros de que esa palabra sea para nosotros, entonces empezamos a rechazar incluso la enseñanza que se nos da. Sin embargo, es importante que tengamos la capacidad, la madurez espiritual para poder escudriñar la palabra. Necesitamos escudriñar lo que escuchamos. ¿Qué es escudriñar? Es buscar, es escarbarle, es ver qué tan profundo, qué tan cierto, qué tan verdadero, qué tan bíblico es lo que estamos oyendo, para que entonces cuando lo oigamos o cuando escuchemos esa palabra, podamos tener la capacidad de entender qué se nos está diciendo. Recibir lo que es la palabra de Dios, recibir lo bueno, y lo que no es bueno, desecharlo. Entonces, cuando nosotros
pensamos que deberíamos de cuestionar todo lo que se nos dice y ponerlo en duda, en esa duda que nosotros establecemos en nuestro pensamiento, vamos a desechar incluso las cosas buenas. Pero vamos primero vamos a ir a Filipenses capítulo 3. Versículo 2. Pablo le escribe a los hermanos en Filipo y les dice unas palabras muy fuertes, muy duras, pero que son ciertas. Y hay un contexto, porque no podemos sacar un texto fuera del contexto. Hay un contexto del por qué Pablo le dice esto a los hermanos en Filipos. Primero leemos el texto. Dice, guardaos de los perros. Dice, guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Otra vez, vamos a leerlo. Dice, guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo dice, tengan cuidado de los perros, y no se refiere a los canes, a los mamíferos caninos, no, se refiere a personas. Y la palabra que usa Pablo es muy dura, porque hoy nosotros consideramos a los perros los mejores amigos del hombre. Decimos, el perro es el mejor amigo del ser humano, son mascotas fieles, son leales, son obedientes, no se quejan, etcétera, etcétera. Y hablamos muy bien de los perros, pero entendamos que en la cultura hebrea los perros no eran mascotas. De hecho, los perros no eran así como que la mascota de la familia, y vamos a adoptar un perro y vamos a cuidar un perro. No, los perros no eran vistos como algo que habría que cuidar. Bueno, por supuesto que todos los animales hay que cuidarlos, pero me refiero no como integrarlos como parte de la vida, de la familia. Y entonces decir guardaos de los perros es casi más bien es una palabra fuerte que podría sonar hasta como un insulto. Y uno pudiera decir, ¿la Biblia tiene insultos? No, la Biblia no tiene insultos. La Biblia tiene descripciones de las características y la condición del ser humano. Lamentablemente algunas palabras son tan ciertas o tan verídicas o tan duras que parecen insultos. Pero el apóstol Pablo está describiendo una característica de estas personas a las que se refiere como perros. Dice, guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Entendamos entonces que cuando dice perros se refiere a unas personas que tienen una pésima, una mala actitud, que no están, de hecho los perros anteriormente, por no ser vistos como las mascotas de la familia, los perros normalmente comían de la carroña, de la basura, de lo que encontraran. Y entonces dice, guárdense de esa gente que está buscando escarbarle a la basura y que de eso está comiendo, de eso se alimenta. Alguna vez alguien me dijo, no comas camarones. A mí me encantan los camarones. Dice, no comas camarones. Y yo decía, pero ¿por qué están bien ricos? Y le dije a la persona que me dice, ya te vas a poner bíblico, que no hay que comer animales. Y uno dice, no comas camarones, porque los camarones son las cucarachas del mar. Son los que comen la porquería del mar. Entonces, cuando tú comes un camarón, te estás comiendo eso, lo que comen los camarones. Y dije, en la torre, ¿no? Pero bueno, no hice mucho caso a ese consejo y sigo comiendo camarones. Y me decía esta persona, porque si esos animalitos comen la porquería del mar, la basura, los desechos orgánicos de los otros animales, si eso es lo que ellos comen, imagínate de qué está compuesto sus organismos, qué es lo que vas a recibir tú cuando los comas. Y entonces, de hecho, se veda por alguna temporada, se dice que no hay que comer camarones en ciertas temporadas porque no hay abundancia, sino que hay muy pocos, y entonces entre ellos pues, se comen más basura y pueden llegar a ser más dañinos. Pero bueno, ese es otro tema de gastronomía. Pero quería poner el ejemplo porque para ellos, para los hebreos en aquel entonces, así era un perro. Entonces, si un perro comía basura,
¿qué podías obtener de un perro? Ni siquiera era un animal comestible para ellos. Era un animal que comía y que comía desechos, y entonces no había nada bueno que obtener de un perro. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Tengan cuidado con los perros, porque no tienen nada bueno que darnos. Tengan cuidado de los malos obreros. Guárdense de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué es un mal obrero? Alguien que hace mal las cosas, que no hace lo que su amo le dice, lo que su patrón le dice. Un mal obrero, tú lo mandas a hacer algo y hace todo lo contrario, lo hace a su manera, lo hace como se le dé la gana, y entonces termina haciendo algo de manera incorrecta, algo equivocado. Por eso dice Pablo, cuídense de los malos obreros. Y luego dice, cuídense de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué es un mutilador? Alguien que corta, que arranca un miembro de un cuerpo simplemente por arrancarlo, no porque sea necesario por salvarle la vida a la persona, sino simplemente por cortarlo, por dañar a la otra persona. Y Pablo dice, estas personas son así, son perros, son malos obreros, son mutiladores del cuerpo. ¿A quién se refiere Pablo o de quién está hablando y por qué hay que tener cuidado de ellos? En aquel entonces recordemos que la iglesia cristiana está creciendo y se está enseñando la palabra de Cristo, el evangelio de Cristo. Pero también hubo algunos que creyeron que Cristo era el Mesías, pero no aceptaron todas las enseñanzas de Jesús. Aceptaron una parte, pero no aceptaron todo. Y entre ellos se encontraban algunos hebreos, algunos judíos de aquel entonces, que creían en Jesús, creían que Jesús era el Mesías, pero no creían que la salvación fuera por medio de la fe, sino que creían estos hermanos judíos. Ellos decían que para poder ser salvo había que guardar todas las obras de los judíos, es decir, circuncidarse, guardar el día sábado, ir al templo, hacer todos los rituales religiosos que hacían los judíos, y entonces de esa manera sí podían ser salvos. Incluso la referencia era porque los gentiles, recordemos quiénes son los gentiles son los que no eran judíos. Entonces, los gentiles no guardaban las tradiciones judías. Y entonces estos hermanos judíos iban y decían, si ustedes no guardan las tradiciones judías, no van a ser salvos. No importa que crean en Cristo, no importa que confiesen sus pecados y se arrepientan, no importa que se bauticen, no importa que sigan el evangelio de Jesús, no importa eso, tienen que guardar las tradiciones judías. Y eso estaba metiendo en mucha controversia a muchos hermanos en aquel entonces. Hoy todavía sigue pasando, pero en aquel entonces era muy notorio. Y entonces la gente se asustaba porque creía que no estaba cumpliendo con lo que Jesús había mandado, incluso que no podían ser salvos. Y por eso las palabras de Pablo. Pablo dice, tengan cuidado, porque si no tienen cuidado, o van a terminar siendo carroña para los perros, o van a terminar siendo instruidos por un mal obrero, o terminarán siendo mutilados del cuerpo de Cristo. Es decir, si el Señor Jesús dice que todos y cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo, entonces al ser mutilado quiere decir que si yo era un dedo, iba a ser cortado del cuerpo y apartado del cuerpo. No es que era cortado y luego me juntaba, no, era cortado y apartado. Ya no podría volverme a integrar al cuerpo porque había sido mutilado del cuerpo. Y entonces eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros no conocemos las Escrituras y no nos damos a la tarea de escudriñar las Escrituras. Si nosotros no escudriñamos lo que la Biblia dice, entonces vamos a ser seducidos, engañados, vamos a ser puestos en una condición donde seremos vulnerables a lo que escuchamos, de lo que escuchamos y de lo que oímos. ¿Cuál es la parte importante de esto? ¿O qué es lo que nosotros debemos de considerar? ¿Qué podríamos hacer para evitar caer en manos de este tipo de personas que pudiera perturbar, desviar nuestra fe, incluso separarnos de la fe en nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Primero vamos a ver lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Evangelio de Juan, capítulo 5,
Vamos a leer desde el 37 para llegar al 39. Capítulo 5, versículo 37. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Es Jesús el que está hablando. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ojo, lo que está diciendo el Señor Jesús. Otra vez, vuelvo a leer. Versículo 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, es decir, nunca habéis oído la voz de Dios, ni tampoco has visto el aspecto de Dios, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Otra vez, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, es decir, a quien Dios envió, refiriéndose a Él, vosotros no creéis. Imagínense, el Señor Jesús les da testimonio, les habla, les predica, hace milagros, hace señales, cosas que nunca habían visto, da testimonio, Él asegura con sus propias palabras que es el Hijo de Dios o que es el enviado de Dios, es el Cristo. Y la gente, a pesar de todo eso, no le creía. Y dice el Señor Jesús algo que me parece muy interesante. Dice, el Padre que me envió da testimonio de mí. O sea, yo ni siquiera tengo que decirles a ustedes que yo soy el Hijo de Dios. El que da testimonio de que yo soy el Hijo de Dios es Dios mismo. Él es el que da testimonio de quién me envió y por qué estoy aquí. ¿Cómo daba testimonio de eso? A través de las señales, a través de los milagros, a través de los prodigios, a través de la palabra que salía de su boca, a través de todo el respaldo que tenía Jesús para hacer todo lo que hacía. Y dice, yo ni siquiera tengo que preocuparme por andar diciendo yo soy el Hijo de Dios o yo soy el Cristo. Ni siquiera tenía... Es más, cuando le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos dicen, no, pues que eres Elías, que eres un profeta, que eres un buen maestro. Y les dice Jesús, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro es donde dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Es decir, nadie te lo dijo, nadie te lo contó, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Le dice a Pedro, esta convicción que está en tu corazón, no te la contó nadie, no te convenció nadie, ni yo te convencí de ello. El que te da convicción a tu corazón es Dios mismo, que te ha revelado quién soy yo. Y les dice a los discípulos, no le digan a nadie. No les dice, qué bueno que lo descubriste, ahora ve y dilo. No, le dice, no le cuenten a nadie. Dejemos que las cosas, ahora sí como yo digo muy frecuentemente, que las cosas caigan por su propio peso. Que la gente se dé cuenta. Que el que quiera creer, crea. Porque a nadie se le obliga a creer. Y entonces le dice el Señor Jesús a la gente que le está cuestionando de quién es Él, les dice, yo no doy testimonio de mí, el que da testimonio es mi Padre. Pero dice Jesús, nunca han oído su voz y nunca lo han visto. ¿Cómo saben que yo vengo de Dios o que yo no vengo de Dios? ¿Cómo saben que lo que les estoy diciendo es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo podrían cuestionarlo si nunca han oído su voz y nunca lo han visto? ¿De qué manera ustedes podrían saber que yo soy el enviado y que lo que les estoy diciendo es verdad? ¿Sabe? Eso pasa con muchos cristianos. Nunca hemos oído a Dios, nunca le hemos visto. Y entonces cuando se nos dice, Dios dice, ¿será que tengo que vivir así? ¿Será que es verdad lo que me están diciendo? ¿Cómo lo cuestionamos si nunca hemos escuchado a Dios y nunca lo hemos visto? ¿Cómo cuestionamos que lo que se nos dice y lo que se nos enseña es cierto o no es cierto? Porque ni siquiera leemos las Escrituras, ojalá las leyéramos. Si algo les hemos dicho aquí insistentemente, lean la Biblia para que ni siquiera yo, que soy el pastor y el que enseña en esta congregación, ni siquiera yo me los cuente o les invente algo como doctrina, como enseñanza, que nada tenga que ver con la Escritura. Incluso me he atrevido a decirles, si yo les llego a enseñar algo que no está en las Escrituras, hermano, córrale de aquí, porque aquí ya se metió el diablo. Y entonces tenemos que tener cuidado, porque no conocemos a Dios, no hemos oído su voz,
Y entonces lo poquito que pudiéramos recibir, o lo poquito que pudiera dar testimonio, porque algo que tenemos que tener claro, o yo me atrevería a decir, si Dios ha dado testimonio en este ministerio y en esta iglesia, de que Dios es real y que Dios existe y que Dios está con nosotros. Tendríamos que ver si Dios está dando testimonio de que es verdad que lo que estamos haciendo es de parte de Él, o solamente es una ocurrencia de un hombre que no tiene nada que hacer, que se siente frustrado con la vida y que se dedicó a ser pastor. Entonces tendríamos que darnos cuenta si Dios está dando testimonio. ¿Cómo podríamos saber si Dios está dando testimonio? En tu propia vida. Ni siquiera te fijes en la vida de los demás. ¿Qué cosas están mejorando en tu vida? ¿Qué condición, qué ánimo, qué espíritu tienes respecto a lo que Dios está hablando a tu vida en este ministerio? A lo mejor no has visto a Dios ni has oído su voz. A lo mejor no. Pero ¿cómo nos atrevemos entonces a cuestionar si lo que está aquí es de Él? Porque dice el Señor Jesús: ni tenéis su palabra morando en vosotros. No tenéis la palabra de Dios morando en ustedes, es decir, no conocen la Escritura, no leen la Biblia, no conocen los textos bíblicos, y entonces si no conoces la palabra, por esa misma razón no crees. Por esa misma razón no crees que lo que Dios está haciendo o lo que Dios está realizando está transformando tu vida o puede mejorar tu vida. A lo mejor no la tuya inmediatamente, pero puedes ver a tu alrededor que las vidas de otros están siendo transformadas y otros están recibiendo milagros y otros están recibiendo bendiciones y otros están siendo tocados por Dios. Y dices, pues sí, algo está pasando. Pero nosotros no creemos porque no le damos cabida a la palabra de Dios en nuestro corazón. Yo pongo un ejemplo muy absurdo y ustedes lo han oído seguramente ya muchas veces, que yo he dicho, si la Biblia a mí me dice que los elefantes vuelan, yo creo que los elefantes vuelan. Aunque no haya nunca visto volar un elefante. Pero porque la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Por qué tengo tal convicción respecto a la palabra? Porque ha sido la palabra de Dios la que ha transformado mi vida, la que ha transformado mi matrimonio, la que ha transformado la vida de mis hijos, la que ha sanado mi cuerpo, la que ha sanado el cuerpo de otros cuando yo he orado por otros y ellos han sido sanados. Y tenemos los testimonios aquí en la iglesia. Hemos visto gente transformada que tenía una condición de vida y que ahora tiene otra condición de vida. Y entonces yo por eso estoy tan convencido de que la palabra de Dios tiene tal efecto y estoy tan convencido como para creer que si dice que un elefante vuela, yo creo que un elefante vuela. Esa es mi certeza, esa es mi seguridad. ¿Por qué lo creo así? ¿Por qué creo que la Biblia es verdad y la Biblia es cierta? Y le abro las puertas de mi corazón y de mi entendimiento a la Biblia para decir lo que dice la Biblia es verdad. ¿Por qué le doy tanta credibilidad a la Biblia? Porque lo he visto. Porque he visto vidas transformadas y he escuchado cantidad de gentes que dicen, es que la Biblia fue escrita por hombres. Pues claro, porque si Dios hubiera aparecido, mire, la vez que Dios escribió en tablas, cuando estaba dictándole los mandamientos a Moisés, las primeras tablas que Dios le dio a Moisés, las escribió Dios con su propio dedo. En piedra grabó Dios los mandamientos y escribió los mandamientos ahí para Moisés. Cuando baja Moisés y ve que el pueblo de Dios está adorando un becerro de oro, Moisés se enoja, agarra las tablas que Dios le dio y las azota y las rompe. Y entonces regresa otra vez con Dios. No me imagino la cara de Moisés. Y le dice a Moisés, híjole, ya se rompieron las tablas. Y dice Dios, bueno, ahora las escribes tú. Yo ya las escribí una vez, ahora te toca a ti escribirlas. Y le volvió a dictar los mandamientos. Y ahí está Moisés escribiendo ahora él en tablas de piedra. Y uno podría decir, es que ¿por qué Dios no la escribió él con su... ¿Por qué eso haríamos? Haríamos lo mismo que Moisés. Haríamos en un arranque de enojo, en un arranque de furia, agarraríamos y la romperíamos y no quiero saber nada de Dios. Y no es que Moisés no quisiera saber nada de Dios, estaba enojado con el pueblo. O nos iríamos al otro extremo. No sé si alguna vez vieron la película de Indiana Jones, la primera
de Indiana Jones, no sé si se acuerdan, que iban detrás del arca perdida. Imagínense, en el arca del pacto, que es el arca que busca Indiana Jones y los alemanes de aquella historia, de esa película, buscan el arca del pacto porque en el arca del pacto estaba la vara de Aarón, maná del cielo y las tablas de la ley. ¿Qué había en el arca? Las tablas de la ley, la palabra de Dios. Y entonces estaban buscando el arca, no porque quisieran ver la realidad de la existencia de Dios o la verdad de las tablas escritas de los mandamientos, sino querían el arca, según la película, y no dudo mucho de la realidad, que así hubiera sido. Buscaban el arca porque de ella salía poder. Y entonces los alemanes o los nazis, de acuerdo a la película, porque es ficción, entienda esto que es ficción, los alemanes querían el arca para tener el poder de conquistar al mundo. No era eso lo que querían los alemanes, conquistar al mundo, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces recurrían al arca porque decían, no, con el arca sí vamos a conquistar al mundo. Si nosotros tuviéramos una Biblia de la cual Dios puso su gloria y con ella la escribió, y con su mano escribió todo el texto bíblico, ¿qué haríamos con la Biblia que Dios hubiera escrito? Los países tendrían guerras por tener esa Biblia, por tener esa escritura que Dios escribió para tener el poder de Dios en sus manos. Todavía hasta el día de hoy, muchos cristianos agarran la Biblia y la abren en un texto y la dejan como amuleto ahí en la casa para ver si tiene un efecto en la casa. Ahora imagínense si la Biblia la hubiera escrito Dios. No, hermano, en lugar de tener nichos y altares de cuánta imagen, tendríamos nichos y altares con la Biblia ahí adentro. Y Dios no escribió la Biblia o no dictó la Biblia para que nosotros hiciéramos altares, sino para que la leyéramos, para que investigáramos, para que aprendiéramos de ella. Y por eso Jesús le dice a los que lo cuestionan, les dice, porque ustedes no tienen cabida para la palabra de Dios dentro de ustedes, ustedes por eso no creen. Y hoy lamentablemente a muchos cristianos nos está pasando lo que a estos escribas y a estos fariseos, que no creemos lo que la Biblia dice, cuestionamos lo que la Biblia dice. Y no digo que no cuestionemos, ahorita vamos a verlo. No digo que no nos preguntemos, no digo que no investiguemos, al contrario, el mismo Señor Jesús dice, vean lo que dice en el versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que les dice el Señor Jesús? Lean la Biblia, escudriñen la Biblia. ¿Qué es escudriñar? Es escarbar, es buscar dentro de ella qué dice. Dice, búsquenle ahí está escrito lo que a ustedes les parece que puede darles la salvación. Y Jesús dice, pero además en ella van a encontrar que la Biblia da testimonio de quién yo soy. No me quieren creer a mí, dice Jesús, no me quieren creer a mí, créanle a la Biblia, créanle a la palabra de Dios, a la palabra que ustedes dicen que es la palabra de Dios, y que por cierto sí lo es. Crean en esa palabra, escudriñenle, investiguenle, y cuando le investiguen y lean a profundidad, no nada más por encimita, porque escudriñar no es ir por encimita de la Biblia, sino es profundizar en la Biblia. Cuando lo escudriñen, se van a dar cuenta que lo que dice ahí habla de mí. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesús. Y de repente nosotros no nos cabe la palabra de Dios. No nos cabe lo que la Biblia dice. La Biblia dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia, unjan sus manos con aceite, que ore por ustedes y el enfermo sanará. Últimamente, gracias a Dios, he recibido muchos mensajes de algunos hermanos que me escriben, pastor, ¿puede orar por mí? Me siento mal. Pastor, ore por mí, mi mamá está enferma. Mire, hasta nos piden que oremos por aquellos que no son cristianos.
El viernes mi esposa recibió un mensaje de una hermana que es cristiana, que por cierto ya no se congrega, y un día el viernes le manda un mensaje a mi esposa y le dice a mi esposa: pastora, quiero pedirle por favor que oren por el papá de mi jefa en el trabajo. Mi jefa del trabajo, su papá está muy grave. ¿Podrían ustedes orar? Dice mi esposa: sí, claro. Y le dice la hermana: ¿podrían grabar un audio para que yo se lo mande a mi jefa y mi jefa se lo ponga a su papá para que cuando su papá lo oiga, su papá sane? Yo le dije a mi esposa: esta mujer tiene fe. Y no nos mandó ni el nombre de su jefa ni el nombre del papá de su jefa. Nada más nos dijo: oren. Y en ese momento estábamos en el carro, me dice, yo iba a arrancar el carro, me dice esposa: no lo arranques, vamos a orar de una vez. Y oramos en ese momento. Y le mandamos los audios. Oró mi esposa, oré yo, y le mandamos los audios a la hermana, y la hermana se lo iba a mandar a su jefa, y su jefa se lo iba a poner a su papá. ¿Por qué lo hizo? Ya ni viene a la iglesia. ¿Pero por qué lo hizo? Porque en algún momento nosotros oramos por ella y sanó. Y oramos por su hija y sanó. Y ahora nos dice: pues el secreto está en la oración. A lo mejor yo no tengo la fe porque de repente a los cristianos nos falta fe y dicen: yo no me siento digna, le he fallado a Dios, no voy a la iglesia. Bueno, pero los pastores pueden orar, así como oraron por mí, pueden orar por este hombre. Y oramos y mandamos el audio. Y lo hemos hecho muchas veces. ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque tenemos poder para sanar? No, porque hemos creído que si oramos por los enfermos sanarán. Lo creemos, lo hemos visto los milagros. Les testificaba el domingo de mi hermano, un amigo en Argentina, que se puso gravísimo, le dio un ataque cerebrovascular. Perdió la movilidad, perdió el habla, no perdió la memoria, no perdió su capacidad cerebral, solamente la movilidad y el habla. Y me manda un mensaje a su esposa: pastor, ore por Jorge. Oramos, y estoy seguro que no fuimos los únicos que oramos muchos más. Pero oramos, y a las pocas semanas, 2 semanas tiene, me manda un mensaje diciéndome: está mejorando. Para sorpresa de los médicos, está mejorando. ¿Por qué oramos? ¿Por qué creemos que orar por los enfermos puede sanar al que está enfermo? Porque la Biblia lo dice. Porque Dios lo dice. Pero tenemos que aferrarnos a la palabra y creer que la palabra de Dios es verdad. Y creer que lo que dice la Biblia es verdad. Porque si yo empiezo a dudar y no le doy cabida a la palabra de Dios en mi vida, y no le permito a la palabra de Dios que entre en mí para transformarme, me va a pasar como a estos escribas, estos fariseos, que les dice el Señor Jesús: ustedes no le dan cabida a la palabra y por eso no creen en mí. Eso pasa cuando nosotros no le damos cabida a la palabra, cuando no aceptamos la palabra de Dios en nuestro corazón, cuando no la recibimos con humildad, con certidumbre de fe, cuando no recibimos, va a llegar el momento en que vamos a dejar de creer. Esa es una advertencia que tendría que nosotros alertarnos y ponernos alerta para decir: yo tengo que hacer algo. Y el Señor da la respuesta. Escudriñen las Escrituras. Porque para ustedes les parece que hay salvación. Porque si yo les pregunto cuántos quieren ir al cielo, seguro todos levantan la mano. ¿O no? ¿O ya hicieron reservación en el infierno? ¿Por qué no? ¿Y por qué están seguros de que van a ser salvos? Porque lo dice la Biblia. Entonces dice el Señor Jesús: si ustedes creen que pueden alcanzar salvación por lo que está escrito aquí, entonces escudriñenlo y se darán cuenta que no solamente alcanzarán salvación, sino que me van a conocer a mí, porque de ello habla la Escritura. Y van a creer que Dios me envió, y van a creer que yo he venido a darles salvación, en lugar de estar pensando en matarme. Por eso dice Pablo, por eso hay mutiladores del cuerpo, hay malos obreros, hay perros que están tergiversando el texto bíblico
y están deformando el texto bíblico o están dudando del texto bíblico, y entonces pues no le dan cabida a la palabra, y entonces como no le dan cabida a la palabra, pues no van a hablar de mí, van a hablar de otras cosas menos de mí. Y entonces la gente, en lugar de conocerme a mí, van a conocer al pastor, van a conocer al predicador, van a conocer al profeta, pero no a mí. Y el propósito del Evangelio y el propósito de la palabra es que conozcamos a Jesús, que creamos lo que el Señor Jesús dice. Vuelvo a sugerir la pregunta: ¿cuántos van a ir al cielo? No levanten su mano, pero ¿cuántos van a ir al cielo? ¿Por qué creen que van a ir al cielo? Porque dice la palabra que vamos a ir al cielo. Entonces, ¿por qué no creer también que es la misma palabra la que dice que tengo que orar por los enfermos, que tengo que perdonar al que me ofende, que tengo que leer la Escritura, que tengo que congregarme, que tengo que ayudar al prójimo, al necesitado? ¿Por qué no creemos esa otra parte? Sí creemos para salvación, pero no queremos creer el resto. Pero es todo junto. Y cuando nosotros leemos todo junto y escudriñamos toda la Escritura, nos vamos a encontrar con Jesús. Ya sea que lo leas en Génesis o que lo leas en Apocalipsis, o que leas Deuteronomio, o que leas Hechos, o que leas Primera, Segunda de Reyes, o Crónicas, o Esther, o Ruth, o cualquiera de los textos bíblicos, cualquier libro que leas, te vas a encontrar con Jesús. Porque toda la Escritura habla de Él. Aún los libros que parece que no hablan de Él, hablan de Él. Porque son una imagen, son una sombra de lo que Jesús llegaría a ser. Ahora nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios, tenemos una Biblia en nuestras manos, tenemos al alcance de la Escritura, en el internet, en impreso, en papel, en tu celular, puedes tener acceso a la palabra de Dios. ¿Por qué no leerla? ¿Por qué no aprender de ella? ¿Por qué no meditar en ella? ¿Por qué solamente queremos la parte bonita? Quiero el milagro, quiero la prosperidad, quiero la sanidad, quiero la salvación, pero no queremos el resto del texto. Dice el Señor Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Curioso, ¿no? Dice el Señor Jesús: en la Escritura que ustedes leen van a encontrar las señales, la guía, la dirección para la vida eterna. Y cuando lean las Escrituras, cuando las escudriñen, me van a encontrar a mí. Y dice el Señor Jesús: y qué curioso que aún encontrándome a mí, no me quieran a mí para su salvación. Y de repente así somos los cristianos. Ahora le estamos hablando de hace casi 2000 años atrás, que el Señor está hablando con estas personas, con estos escribas, con estos fariseos. Y las palabras de nuestro Señor Jesús tienen vigencia el día de hoy. Porque tal parece que queremos la salvación, que queremos la vida eterna, queremos que el Señor nos perdone nuestros pecados, pero no queremos ser como Él. Y decimos: no, es que ser como Jesús, pues es difícil, porque pues Jesús era el Hijo de Dios y Él era Dios, y entonces Él podía ser santo, pero que yo sea santo, no. Y entonces como no aceptamos lo que Jesús puede hacer en nosotros, rechazamos a nuestro Señor Jesús, no aceptamos su palabra y preferimos vivir como a nosotros nos parece que deberíamos vivir. No como Jesús quiere que vivamos. Y por eso nos cuesta tanto trabajo aceptar la palabra de Dios. Porque de repente la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, te va a desafiar a mejorar tu condición de vida. Te va a desafiar a ser una mejor persona. Dice la Escritura: en Hechos capítulo 17, versículo, ahorita le digo.
Dice Hechos 17, versículo 10. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, para ver si lo que Pablo les estaba contando, de lo que Pablo y Silas les estaban contando, saber si era cierto o no. Pero ¿cómo sabían si era cierto o no? Escudriñando. Pero ojo, no puedes escudriñar lo que no recibes. Dice que ellos recibieron la palabra con solicitud. ¿Qué es con solicitud? Con prontitud, con disposición, con gratitud. Ellos dijeron, ok, a ver, traen un mensaje muy interesante estos Pablo y Silas, escuchémoslo. Ni siquiera se cerraron a cuestionar, ¿será lo que nos están diciendo? No, escuchemos, queremos escuchar. Una de las cosas que impide que tú puedas tener hambre y deseo para escudriñar las Escrituras es que rechaces de entrada las Escrituras. Si de entrada ya rechazas el mensaje, pues ¿qué le vas a escudriñar al mensaje? Porque todo lo que leas te parecerá malo, o te parecerá que no estás de acuerdo, o te parecerá que es una exageración, o te parecerá que es una equivocación de Dios haber escrito eso de perdonar al que te ofende. Si de entrada ya lo rechazas, ¿para qué la escudriñas? Si ya de entrada no la crees. Por eso los que la recibieron ahí en Berea, cuando recibieron la palabra, la recibieron con solicitud. Dijeron, escuchemos, queremos escuchar. Y después de escuchar, dijeron, ahora revisemos las Escrituras, a ver si lo que Pablo y Silas nos están diciendo es verdad o no. Y lo revisaron. Y para sorpresa de ellos, dice en el versículo 12, dice, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, después de haber recibido con solicitud, es decir, que abrieron su entendimiento, que estuvieron dispuestos a escucharla, y después revisaron ellos mismos lo que se estaba diciendo. Después de esto, ¿qué pasó con todos ellos? Creyeron. Yo les he dicho aquí muchas veces que no son nuestras lágrimas las que mueven la mano de Dios. ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios? Nuestra fe. Estamos esperando que Dios haga milagros, pero no creemos. Pero eso sí, le lloramos y le requete lloramos a Dios. Señor, mira mi condición. Dice, sí, pero no crees que yo pueda hacerlo. Sí, pero no crees que yo pueda cambiar tu condición. No crees que yo pueda ayudarte en tu necesidad. No crees que yo pueda sanar tu cuerpo. No crees que yo soy tu proveedor. No crees. Y porque no crees, no recibes. Lo dice Santiago. No reciben porque no piden, y cuando piden, piden mal. Y ahí en Hebreos capítulo 11 dice, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es el secreto para recibir? Creer. Porque yo puedo pasarme la vida orando, pero no creer jamás. Pastor, ¿se puede hacer eso? Sí, véalo. El mundo está rodeado de eso. La gente hace eso todos los días. Le piden a Dios que les ayude, y cuando no les ayuda se enojan con Dios. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es Dios. El problema es nuestro corazón. Que rechazamos la palabra, rechazamos el mensaje, rechazamos la enseñanza y decimos, no, a mí se me hace que el pastor está exagerando. Es un exagerado el pastor religioso, fanático. Bueno, recíbelo con solicitud y después revisa. A lo mejor sí el pastor es un exagerado, pero revísalo con la Escritura, no revises con tu entendimiento, revísalo conforme a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué está hablando Dios respecto a ello? ¿Qué está hablando Dios respecto a mi necesidad, a mi enfermedad? ¿Qué está hablando Dios a mi situación? ¿Qué está hablando Dios respecto a mi situación? ¿Qué está hablando Dios respecto a mi pérdida? ¿Qué está hablando Dios respecto a mi situación? ¿Qué está hablando Dios respecto a mi pérdida? ¿Qué está hablando Dios respecto a mi situación? ¿Qué está hablando Dios respecto a mi pérdida? ¿Qué dice Dios? ¿Qué está hablando Dios respecto a mi situación? ¿Qué está hablando Dios respecto a mi pérdida? ¿Qué dice Dios?
Y entonces a lo mejor me doy cuenta que el pastor no es un exagerado, porque ya lo escudriñé y me di cuenta que era verdad. Y después de que vi que era verdad, ahora entonces puedo creer. ¿Sabe que hay Biblias en las universidades como libro de estudio? No como libro de búsqueda de Dios, sino como un libro de estudio. Algunos lo estudian por su escritura histórica, algunos lo estudian por cuestiones teológicas, algunos lo estudian por cuestiones raciales o de cultura, y las leen, las estudian, pero no significa que todos crean. Pero he descubierto que muchos hombres de ciencia que les encanta investigar y profundizar, que les encanta irse a lo más hondo de las cosas, que estudian química, física, matemáticas, que estudian ciencias exactas, que de repente empiezan a estudiar la Biblia y se dan cuenta que por el método que ellos tienen de profundizar en el tema o en los temas, de repente se dan cuenta que lo que está escrito es verdad. ¿Y sabe qué termina sucediendo con esas personas? Terminan creyendo. Pero el que de entrada lo rechaza y dice, no es cierto, pum, y lo rechaza, hermano, no vas a terminar creyendo, vas a terminar dudando de lo que se te dice y de lo que se te enseña sea verdad. Entonces, recibe la con solicitud, escudriñalo y estoy seguro, investiga la verdad en la palabra de Dios, investígalo y estoy seguro que terminarás creyendo. Alguien me preguntaba, un amigo que no es cristiano, me decía, Asa, ¿por qué crees tanto en la Biblia? Porque la leo. Y me dice él, yo he leído muchas veces Moby Dick, y he ido al mar muchas veces y no estoy esperando que se me aparezca una ballena blanca. Le digo, es que hay una gran diferencia. Moby Dick es una novela. La Biblia es la palabra de Dios. Hay una gran diferencia. Pero tengo que recibirla, después escudriñarla y terminaré seguramente creyendo. Ahora, empecé diciendo algo respecto a los que enseñamos la Biblia. De repente los que enseñamos la Biblia, y lo digo yo que la enseño, que yo hablo de las Escrituras, los que enseñamos la Biblia de pronto le ponemos de nuestra propia experiencia. No podría juzgar a todos los predicadores o a todos los pastores y decir todos están mal. No. Ni siquiera podría decir que lo que yo enseño está mal. Pero usted puede discernirlo. Y esa es la parte con la que quiero terminar. Dice la Escritura, el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, capítulo 5, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo, vamos a leer desde el 18. Está interesante todo el capítulo, pero vamos a enfocarnos al tema. Versículo 18, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice, dad gracias en todo. ¿Dad gracias qué? En todo. Pastor, y cuando me está yendo mal, da gracias. Y cuando me está yendo bien, da gracias. Y cuando las cosas me salen bien, da gracias. Y cuando las cosas no me salen bien, da gracias. Da gracias a Dios en todo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos agradecidos. Que demos gracias. Alguien me dijo, vino a la iglesia, estuvo un tiempo y se fue de aquí. Y me dijo después, me lo encontré a este hombre, y saludándonos, ya me saludó como no queriendo saludarme porque se había ido de la iglesia. Yo me acerqué normal, lo saludé, hola, ¿cómo estás, César? No, pues mucho gusto en verte, qué bueno, qué padre. Le digo, ¿te estás congregando? Y dice, la verdad sí, pastor, me fui a otra iglesia. Le digo, qué bueno que te estés congregando. Yo no le pregunté esto, pero él me dijo, es que me fui de su iglesia porque no me gustó que fuera una iglesia tan chiquita. Yo soy de iglesias grandes y que el Señor haga cosas y se manifieste y se mueva. Qué bueno que estás haciendo una iglesia así.
Y digo, ¿y qué tal tu alimento espiritual? ¿Cómo te sientes? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Te sientes mejor? Dice, ay, sí, no, pastor. Dice, la verdad sigo oyendo sus mensajes en YouTube, pero me congrego acá. Porque la enseñanza que usted da es buena, pero es una iglesia chiquita. Y entonces yo me acordé y le dije, dale gracias a Dios que tienes un lugar donde congregarte. Y acepta la palabra que tu pastor te está dando. No te digo que me dejes de escuchar, pero agradécele a Dios por lo que ahora tienes. Yo podría estar furioso, se los decía el domingo, podría estar furioso porque llevamos 12 años como iglesia y seguimos siendo una iglesia pequeña. Pero hace unos meses ya va a ser más de un año, el Señor habló a mi corazón y me dice, Axa, ¿por qué no me das gracias por la iglesia? No, Señor, si yo te doy gracias todos los domingos, mira que estoy bien agradecido. Dice, no, dame gracias por los que son ahora. Porque cuando sean más, no me lo vas a agradecer a mí, te lo vas a atribuir a ti. Y cuando no somos agradecidos, creemos que todo lo que tenemos es por nosotros. Que todo lo que hemos logrado es por nosotros. Que lo que hemos conquistado es por nosotros, por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo. ¿Y qué tal que si hoy se te acabara la vida? ¿Qué tal que si hoy dijera, necio, hoy vienen a pedir tu alma? ¿Dónde quedaría? No estaríamos diciendo, oh Señor, y gracias por la vida que me das, y gracias por lo que tengo. No, Señor, quiero vivir, pero te quejas de lo que tienes, mejor te lo quito. Si no te gusta lo que tienes, mejor te lo quito. No, Señor, sí, de veras, sí, me gusta. Estoy pobre, batallo, tengo problemas, pero me gusta la vida. Debemos de ser agradecidos con lo que tenemos. Dice, dad gracias en todo. Versículo 19 dice, no apaguéis al Espíritu, no lo apagues. ¿Podemos nosotros acaso apagar al Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo sigue existiendo. Creas o no creas en Dios, creas o no creas en Jesús, creas o no creas en el Espíritu Santo no deja de existir, no se apaga porque tú ya no crees. A lo que se refiere es que apagas al Espíritu Santo en ti. Y esa voz que te convence de que Dios es real, esa voz que te redarguye cuando te equivocas, esa voz que te reprende cuando estás mal, simplemente ya no la oyes, porque la apagaste. Otro día estábamos comiendo y estaba prendida la tele, estábamos en la sala, estábamos viendo la tele y la dejamos prendida, se nos olvidó, nos fuimos a comer al comedor y estábamos comiendo y la tele sonaba y sonaba y sonaba. Y nosotros queríamos hablar y queríamos platicar y de repente oíamos un ruido fastidioso que no nos dejaba y todos así como que ya hasta nos estábamos poniendo de malas porque no nos entendíamos y ¿qué está pasando? Y dice mi esposa, ¿sabes qué, hijo? Ve y apaga la tele. Se apagó la tele y bendita paz. Comimos tranquilamente, pudimos hablar entre nosotros y apagamos la tele. Las voces que tienes que apagar no es la voz del Espíritu Santo ni la de Dios. La voz que tienes que apagar es la voz que te impide, el ruido que te impide escuchar al Espíritu Santo. No es al revés. Escuchaba un hermano que decía, ay pastor, ahora que soy cristiano ya no puedo pecar a gusto. ¿Quién te dijo que un cristiano peca a gusto? Es que yo quería hacer esto y ahora ya no estoy a gusto. Me decía el hermano, ahora ya no voy a la iglesia el domingo y me siento mal. ¿Qué? Le digo, qué bueno que todavía te incomoda. Porque llegará el día en que tú apagues al Espíritu Santo y te va a dar lo mismo. Pecar, fallarle a Dios, no leer la Biblia, no orar, no perdonar. Y cada una de las cosas que se van acumulando nos alejan de Dios. Dice, no menosprecéis las profecías. La palabra de Dios está llena de profecías. Y con esto termino, dice el versículo 21. Examinadlo todo.
¿Qué hicieron los hermanos en Berea cuando les predicó Pablo y Silas? Escudriñaron. Es algo así como examinar. Dice Pablo, examínalo todo. Si el pastor te enseña algo, si el pastor te dice algo aquí en la iglesia, examínalo. Examínalo todo. Y después de que lo hayas examinado todo, puedes decir, bueno, el pastor habló de esto, de la palabra, dijo eso, explicó esto, pero también contó un chiste, o hizo una broma, o contó una anécdota de él, o comentó algo acerca de esto, o sugirió estas decisiones. Bueno, si no está conforme a la Escritura y no te sirve a ti, no te lo quedes. Dice el apóstol Pablo, examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Qué es con lo que te vas a quedar? Con lo bueno. Y si de las 1000 palabras que dice el pastor en una predicación, o de las 5000, o de las 10,000, o de las 20,000 palabras que dice un pastor en una predicación, de esas 20,000 palabras en una prédica, para ti te sirven 10, quédate las 10. Y las otras, pastor, no te las quedes. Pero para poder tomar esa decisión de qué sí me quedo y qué no me quedo, ¿qué tengo que hacer? Examinarlo. ¿Examinarlo con qué? ¿En base a lo que yo quiero? No, en base a la Escritura. No a lo que yo quiero. Ay, es que el pastor dijo esto y esto. Ay, a mí no me convence, no quiero eso, no me gusta. No, no es así. ¿Qué dice la Biblia? Examínalo respecto a la Biblia. Y después de que lo examines, ahora sí di, creo que el pastor exageró en este punto. O creo que ese chiste que contó el pastor no cabía. Estaba de más. Bueno, deséchalo. Deséchalo. Y ora mucho por tu pastor, para que deje de contar chistes. O deje de contar anécdotas. Tenemos la capacidad de transformar nuestras vidas. Ustedes van a ver en internet, en radio, en televisión, a muchos predicadores, a muchos, de todos los colores, de todos los tipos y sabores, de todas las doctrinas posibles. Ustedes hoy es una época en que tenemos acceso a la información. Y ahorita está predicando un pastor en África, o ya terminó por el horario, pero ya su mensaje ya está en internet. Puedes escuchar a un pastor de Australia, puedes escuchar a un pastor de Inglaterra, puedes escuchar a uno de Estados Unidos, a uno de Oaxaca, a uno de Michoacán, y puedes escuchar sus prédicas y sus mensajes vía internet. Y decir, ay, este pastor habla cosas muy raras, o grita muy fuerte, o habla muy quedito, o cuenta muchos chistes, o este es muy aburrido, no cuenta ninguno. Vas a escuchar de todo, pero también entre ellos, porque no quiero decir que todos hacen lo mismo, pero también entre ellos escucharás a perros, a malos obreros, a mutiladores del cuerpo. Debes de tener la capacidad para discernir lo que te están enseñando. Aquí mismo en la iglesia tienes que tener la capacidad para escudriñar, para revisar que lo que se te está enseñando es conforme a la palabra de Dios. Amén. Esa es mi oración. Ese es el propósito de esta iglesia. Eso es lo que nosotros queremos. Que no me vean a mí como que lo que dice el pastor es la verdad absoluta. Si lo que dijo el pastor no está pegado o conforme a la Biblia, hermano, revise. Pero procuro con todo mi corazón, de verdad lo digo con todo mi corazón, procuro que lo que le enseño sea conforme a la palabra de Dios, para que usted se edifique, para que tome mejores decisiones, porque no es mi opinión la que sustenta el mensaje que le comparto, sino es la palabra de Dios la que sustenta ese mensaje. Vamos a orar, y que el Señor le dé la sabiduría, la capacidad para discernir, para escudriñar, para examinar la palabra de Dios, y que su fe crezca. Porque al final de cuentas, lo que le salvará será su fe.
Lo que hará milagros en su vida será su fe. Lo que transforme su condición actual será su fe. Lo que haga milagros y traiga sanidades será su fe. Oremos. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y en ella está sustentada nuestra fe. No en la opinión de hombres, no en las conjeturas o en las ideas. Nuestra fe está sustentada en tu palabra y tu palabra es verdad. Danos la capacidad de discernir, de entender, de comprender tu palabra. Danos una pasión por escudriñarlo todo, por examinar, Señor, cada enseñanza y cada mensaje que recibimos, para meditar en tu palabra continuamente y poder recibir de ti, Señor, la palabra que nos nutre, que nos fortalece, que nos alimenta y que nos llena de fe, para ver nuestras vidas transformadas, cambiadas, renovadas, que tengamos una mejor condición de vida cada día y que podamos experimentar continuamente, Señor, una vida en victoria conforme a lo que tu palabra o lo que en tu palabra está escrito. Gracias, gracias, Señor, porque la vida de mis hermanos será transformada de tal manera y será llevada de tal manera a un mayor nivel de fe que podremos, Señor, que podremos conquistar lo inconquistable, que podremos tomar lo que era inalcanzable, que podemos llegar tan lejos como nunca imaginamos. Señor, que haremos maravillas, que haremos proezas, porque en tu evangelio hay poder, poder de Dios, poder que nos fortalece, que nos nutre, que nos alimenta, que nos sana, que nos bendice, que nos transforma, Señor. Está en tu palabra esa capacidad, ese poder, esa fuerza, esa unción, esa gloria tuya. Y sobre todo, Señor, es por medio de tu palabra que nosotros podemos conocerte y podemos acercarnos a ti. Permite, Señor, que tu palabra nos fortalezca. Permite, Señor, que tu palabra nos llene, nos nutra, nos dé la fe que necesitamos para ir más allá de nuestras propias fuerzas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.